Sí, 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 funciona. Perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para nosotros, como Asociación Chilena de Derecho Constitucional, darles la bienvenida a nuestras jornadas telemáticas, el debate constitucional de Chile hoy. Eh, Hemos estructurado esta actividad que transcurrirá durante todo el día en 7 paneles de debate sobre ejes de relevancia para el proceso constituyente que se ha iniciado en Chile desde el mes de enero, para poder cerrar con un panel de clausura en que expondrán los académicos Luigi Ferraioli y Francisco Balaguer. Eh, para poder iniciar nuestra actividad, daremos la palabra a nuestro presidente, el profesor Francisco Zúñiga Urbina, profesor titular de la Universidad de Chile, de la Cátedra de Derecho Constitucional, eh, quien presidente de nuestra asociación, miembro del directorio también de distintas organizaciones de relevancia, tanto a nivel chileno como latinoamericano. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Larruco. Una pequeña y breve explicación respecto de estas jornadas temáticas. La Asociación Chilena de Derecho Constitucional, haciéndose cargo del proceso constituyente 3.0 en que estamos hoy, ha decidido iniciar un ciclo de jornadas temáticas virtuales para recabar la contribución inestimable de colegas de otros países de nuestro concierto latinoamericano, español y francés. Esta es la primera de las jornadas temáticas que iniciamos en el mes de marzo de este año. Vendrán otras. Lo segundo, agradecer la participación de los profesores de Chile y del extranjero, varios de ellos amigos nuestros, como Paloma Viglino, que está en el primer panel junto con su discípulo, Kamel Kazor, directo y querido amigo de muchos años. Quisiera referirme brevemente a los temas y finalmente a quienes son expositores de cierre de estas jornadas temáticas. El primer tema, democracia y procedimiento constituyente, aborda de algún modo esto que nosotros denominamos relojería, un sistema de relojería diseñado para el proceso constituyente 3.0, que es visto por la academia como una suerte de última oportunidad que Chile tiene de poner fin a un ciclo constituyente largo, de ya 40 años de vigencia de una constitución otorgada. El procedimiento siempre es complejo, tiene componentes elitistas, tiene componentes deliberativos, componentes refrendarios, en una combinación que nosotros denominamos relojería para no denominar compleja, difícil. Segundo, en cuanto a las bases del constitucionalismo, aquí hay, en definitiva, una tarea no abordada aún respecto de cuáles son las culturas constitucionales que van a aquilatar en la nueva constitución, pero ya la discusión producida esta semana en Chile respecto del índice temático del texto de nueva constitución encargado a la comisión experta devela
claramente la confluencia de distintas tradiciones constitucionales en el debate. El constitucionalismo liberal conservador, el constitucionalismo democrático y social, han vuelto con especial vigor, ¿no?, a la discusión constitucional, después que el 4 de septiembre la ciudadanía le pusiese una lápida a los intentos de introducir culturas constitucionales de raíz identitaria y más radical. En tercer lugar, se aborda la cuestión relativa a nuevos derechos civiles y políticos. Aquí hay una cuestión muy interesante respecto de derechos reproductivos, autonomía sexual de las mujeres. También hay un tema muy relevante respecto de derechos de la personalidad. Y finalmente, el tema de la obligatoriedad del sufragio. En nuevos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en que están invitada Constanza Núñez Donald de la Universidad de Chile y Paco Díaz Reborio, vamos a intentar dilucidar qué nuevos derechos sociales emergen en el contexto del debate constitucional del Chile de hoy y cuáles son las posibilidades de estos derechos sociales en el marco de un Estado social y democrático de derecho. En quinto lugar, en la jornada de la tarde, está prevista la participación de nuestro colega y amigo José Antonio Viragallo, que veo en esta actividad, de Enrique Navarro, el exdirector del Departamento de Derecho Público en la Universidad de Chile, y la moderación de nuestro colega Felipe Velotti. La política constitucional en perspectiva. La política constitucional no es sino un capítulo de la política general y, bueno, en momentos complejos como los que el país vive, yo creo que la política constitucional tiene un pie, un soporte básico, que es precisamente esa parte del acuerdo por Chile que se denominan las bases constitucionales. En sexto lugar, la democracia y su tensión con derechos y garantías. Esta es una cuestión que no es nueva, se remonta a la vieja discusión sobre la judicialización de la política, y la va a abordar Catherine Becerra de la Universidad Católica del Norte y Felipe Paredes de la Universidad Austral, con la moderación de Catalina Salem, miembro de nuestro directorio. Excuse me. Oh, por favor. ¿Sí? Perdón, había una interferencia. Continúe, profesor, se activó un micrófono. Sí. Decía que el tema de democracia, derechos y garantías es un tema Por favor. irresuelto, a pesar de la propuesta a la que nos invita Luigi Ferrajoli al abordar este tema. En séptimo lugar, por favor, está el tema del devenir del proceso constituyente, en que están invitados los profesores de la Pontificia Universidad Católica, José Francisco García, y de la Universidad Alberto Hurtado, Leslie Sánchez Lobos, que además es miembro de la comisión experta. Una de nuestras colaboradoras, la presentadora Rosa Yanacone, va a, durante el ciclo de clausura, presentar las conferencias de dos buenos amigos, el doctor Luigi Ferrajoli, catedrático de Teoría General del Derecho. So let's see in the hypothetical retrospective of the analyst on the photosynthetic. La conferencia de Francisco Balaguer Callejón sobre las perspectivas del proceso constituyente en Chile. Con ambos colegas, Ferrajoli y Balaguer, hemos tenido oportunidad de coincidir en otras actividades, tanto en Chile como en España, en Italia, cultivar la amistad y la colaboración de ellos permanente. Sobre estas conferencias de clausura, yo quisiera subrayar dos temas. Primero, bien es sabido que las propuestas de Luigi Ferrajoli en el campo teórico-metodológico han tenido en América Latina un impacto muy significativo. Su positivismo reflexivo, siguiendo la huella de su maestro Bobbio, su combinación entre derechos fundamentales y democracia, lo que él denomina el garantismo, su crítica al capitalismo salvaje y a los poderes de hecho, su reivindicación del garantismo en el campo del derecho penal y en el rol de la judicatura,
Y finalmente su último empeño vital, no solo intelectual, el manifiesto de la Constitución de la Tierra. Y ese es sobre este punto respecto del cual le hemos pedido a Ferrajoli que se explaye. En su libro editado por Trota, La Constitución de la Tierra, nos dice Roberto Bobbio: nosotros los pueblos de la Tierra que en las últimas generaciones hemos acumulado armas mortíferas capaces de destruir varias veces la humanidad, hemos devastado el medio ambiente natural y puesto en peligro nuestras actividades industriales, la habitabilidad de la Tierra. Por tanto, dice Ferrajoli, promovemos un proceso constituyente para la federación de la Tierra, a fin de estipular un pacto de convivencia y de solidaridad. Dice Ferrajoli, todo esto puede sonar utópico, pero la verdadera utopía es que podamos seguir como estamos. Detrás de la propuesta de Ferrajoli nos suena a la vieja propuesta utópica de la paz perpetua de Kant, de un nuevo orden. El planeta no puede seguir como está, el cambio climático, los poderes salvajes, el capitalismo salvaje, las guerras, los conflictos, los desplazamientos forzados de población, las crisis alimentarias, las crisis humanitarias por doquier. Todo ello debe ser abordado a nivel planetario, a nivel global. Una constitución rígida con poderes fuertes capaces de domesticar al capitalismo salvaje y la naturaleza salvaje del hombre. Esa naturaleza hobbesiana del hombre o de la especie humana. Hoy, en la era del mercado global, la política es local. La crisis financiera de 2008 puso en evidencia la dificultad para que los países desde la cooperación pudiesen enfrentar un problema tan grave como era la crisis financiera global. El sistema financiero internacional debe estar abocado al desarrollo, abandonando el paradigma neoliberal. Junto a este libro, Luigi Ferrajoli nos propone un verdadero emprendimiento intelectual en pos de este constitucionalismo global, ¿eh? Que lo que busca es situar los problemas que tenemos hoy a escala planetaria. Desde otra perspectiva, Francisco Balaguer Callejón, en nuestro medio, la verdad que no requeriría mayor presentación. Es el director de la revista de Derecho Constitucional Europeo, fundada en 2004, que nos deleita de tiempo en tiempo con una sección de textos clásicos, siempre oportunamente elegidos, y que es autor de manuales en uso por todos conocidos: su manual de Derecho Constitucional, una obra colectiva, su obra sobre fuentes del derecho, sus derechos fundamentales, Estatuto de Autonomía, ¿no? Denotan, en definitiva, una obra maciza de un jurista de sobra conocido que va en su exposición a darnos algunas luces de cómo desde Europa se está viendo este tercer proceso constituyente después de el fracaso que significó el proceso constituyente 2.0, que en definitiva cerró un capítulo y ha dejado abierto otro que no sabemos en definitiva cuál va a ser su conclusión, y esperamos que sea en todo caso genético de un nuevo texto constitucional. Esta es la invitación a la que la Asociación Chilena de Derecho Constitucional invita a difundir, naturalmente a través de las redes sociales. Es el primer abordaje a través de esta primera jornada temática del debate de hoy, y en los próximos meses vamos a abordar las temáticas que al calor del proceso constituyente 3.0 vayan surgiendo, intentando este nexo de profesores chilenos, en particular muchos de ellos jóvenes, con profesores de nuestras universidades amigas de América Latina y de Europa. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta actividad. Profesor Larruco. Muchas gracias, profesor Zúñiga. Esclarecedoras palabras sobre el devenir de la importancia de esta actividad. De antemano vamos a dar algunos avisos de carácter técnico. A las y los asistentes, las preguntas que tengan para nuestros panelistas en este panel y en los siguientes, solicitamos las puedan realizar de manera escrita por medio del chat, para efectos que nuestros panelistas puedan tener mayor claridad para poder responder al final de cada panel.
están contemplados de una duración de 45 minutos, incluidas las preguntas. Sin más preámbulos y agradeciendo nuevamente su presencia, vamos a dar pie a nuestro primer panel: Democracia y procedimiento constituyente, las claves del procedimiento o forma. Contamos en esta oportunidad con la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Paloma Viglino Campos, quien ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno y miembro nato del Consejo de Estado, quien ha sido decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, que forma parte del Consejo Social de Valladolid y que también fuera miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Constitucionalistas de España. Ha sido miembro titular de la European Commission for Democracy Through Law Commission, o Comisión de Venecia, del Consejo de Europa como miembro titular entre 2011 y 2014, donde continuó como miembro suplente, y ha sido miembro titular y suplente del Council for Democratic Elections de la Comisión de Venecia y OSCE-ODHIR, siendo miembro de la Junta Electoral Central en 2 periodos. Contamos igualmente con la presencia del profesor Kamel Casoraliste, abogado en Ciencias Jurídicas y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Central de Santiago de Chile, máster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid en España, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Norte, Campus Guayacán, comuna de Coquimbo, Cuarta Región. Y quien también aprovecha esta oportunidad para extender la invitación: mañana la Universidad Católica del Norte, su Escuela de Derecho, realizará un seminario, Acuerdo por Chile y Constitución 2023, desde las 9:30 hora de Chile, y con transmisión simultánea en YouTube. Sin más preámbulos, profesora Viglino, tiene la palabra. Bien, ¿funciona bien el audio? Vale. Muy bien, profesora. Gracias. Yo querría compartir una pantalla porque normalmente las intervenciones online tienen muchas ventajas, pero también tienen algunos inconvenientes. Y es que por mi experiencia resulta difícil seguir con atención lo que dice el ponente. Entonces voy a intentar hacerlo. No creo que tenga demasiados problemas. Tiene privilegios de cohospedadora, profesora. Puede Sí, hacerlo libremente. Exactamente. Bien, yo creo que ya está, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, profesora? Vale, estupendo. Un momentito, que voy a intentar. Bien. Bien, antes que nada, querría agradecer a la Academia Chilena de Derecho Constitucional el haberme invitado a participar en un seminario sobre un tema que es de vital importancia y de extraordinaria actualidad. Es un placer para mí compartir con ustedes estos momentos, aunque sea online. Bueno, antes de empezar a tratar el tema, me gustaría hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, no estoy familiarizada con el sistema constitucional chileno y, por lo tanto, no voy a poder centrar mi análisis en lo que está sucediendo en estos momentos en Chile, ni en las normas que regulan el nuevo proceso constituyente. Por eso me ha parecido más conveniente orientar mi intervención desde el punto de vista de la teoría general, o con más propiedad desde el punto de vista de la teoría de la democracia. Por ello pido disculpas anticipadas porque a lo mejor lo que voy a decir resulta un poco genérico y algo básico. De todas las maneras, no me parece que esté de más recordar estas ideas centrales en momentos como los que estamos viviendo en casi todos los países, porque imagino que en Chile, pero seguro que en España, estamos asistiendo a un proceso de polarización en el que principios que se daban antes por muy bien asentados, ahora ya no son compartidos por todo el mundo. Bien, para empezar ya con el tema, me gustaría partir de la idea de legitimidad de las normas, porque con las constituciones pasa lo que ocurre con otro tipo de disposiciones. Cuando hablamos de legitimidad, solemos distinguir la legitimidad formal de la legitimidad material. La legitimidad material depende de la capacidad de esta norma
de regular efectivamente las relaciones de los poderes entre sí y de los poderes con los ciudadanos. Yo no voy a poder hablar en profundidad sobre la legitimidad material de la Constitución porque escapa del objetivo de esta intervención, aunque sí que tendré que hacer alguna referencia más adelante. La legitimidad formal, sin embargo, proviene del órgano que elabora la norma fundamental y del procedimiento seguido para ello. Antes de analizar este tipo de legitimidad, sí que me gustaría hacer una aclaración. Y es que la legitimidad de las constituciones, tanto la material como la formal, no es un dato objetivo del ordenamiento, sino que en cierta medida es subjetivo de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto, porque depende del convencimiento que tengan los ciudadanos y ciudadanas acerca de que tanto el órgano que elabora la Constitución como el procedimiento que se ha seguido para ello han sido los correctos. Por lo tanto, este convencimiento es lo que justifica la fuerza de la norma y su posición dentro del ordenamiento. Bueno, pues esta creencia subjetiva varía según las circunstancias de tiempo y lugar. Nos encontramos, por ejemplo, con constituciones que tienen una legitimidad formal bastante discutible, porque, como veremos, fueron aprobadas en circunstancias un tanto peculiares, pero sin embargo, con el tiempo se han demostrado eficaces. La Constitución de la República Federal Alemana es quizá el mejor ejemplo, pero no es, sin embargo, el único que se podría citar. Algo similar ocurre, por ejemplo, con la Constitución del Japón. Recuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas de ocupación impusieron condiciones acerca de cómo tenía que elaborarse la Constitución y algunos de sus contenidos, como es, por ejemplo, la forma federal. Además, es una norma que no se ha sometido a referéndum, ni siquiera en un momento tan importante para la historia de Alemania como fue la reunificación. Bueno, pues a pesar de todas estas limitaciones y aunque ha sido modificada en numerosas ocasiones, la Constitución no ha cambiado y sigue en vigor, regulando con eficacia las relaciones de la sociedad. Hay, sin embargo, sociedades en las que se reclama mayor legitimidad formal a la norma. Este es precisamente, en mi opinión, el caso de Chile. La Constitución de 1980 ha sido objeto de más de 60 reformas que han afectado a 257 artículos, si no me equivoco. Y además ha estado en vigor con el gobierno de distintas mayorías, lo que podría justificar una afirmación acerca de su carácter democrático, al menos desde el punto de vista del contenido. Ahora bien, casi el 80% de los ciudadanos chilenos manifestaron en el referéndum de 2019 su descontento con la norma fundamental todavía vigente. Se reprocha un defecto de origen, haber sido elaborada en plena dictadura militar y haber sido aprobada en un referéndum que no cumplía con las mínimas garantías democráticas, ya que no existían registros electorales y la oposición se vio privada de efectuar campaña. Ante esta situación, me parece necesario identificar, en primer lugar, cuál es el factor decisivo que otorga o priva de legitimidad de origen a las constituciones. Posteriormente, intentaré determinar las exigencias que la democracia impone al procedimiento de elaboración de una constitución. Bien, para llevar a cabo esta tarea, creo que es bastante justificado, está bastante justificado partir del axioma que da título a esta mesa redonda. Es decir, para que una constitución regule un Estado democrático, se exige que sea elaborada de forma democrática.
En la actualidad, la posición de las normas en el ordenamiento jurídico ya no depende, como ocurría en el siglo XIX, de su capacidad de regular la forma de producción de otras normas. En sentido distinto, el grado de jerarquía de la norma depende de su conexión con la voluntad popular. Cuanto más directa sea esta relación, mayor será el nivel que tiene la norma en un sistema jurídico. En efecto, la fuerza de la ley deriva precisamente de que es elaborada por un Parlamento que representa a todos los ciudadanos que son los últimos titulares de soberanía. La supremacía de la Constitución, a su vez, deriva de que es manifestación del poder constituyente del pueblo, a quien, en definitiva, se le puede residenciar el poder. Bien, más dificultades entraña en determinar las exigencias que la democracia impone al constituyente. Tenemos que enfrentarnos a la idea de que en un Estado social y democrático de derecho ya no se puede considerar, como ocurría en la época de la monarquía absoluta, que el poder constituyente ya no tiene límites. En la actualidad es preciso reconocer que hay límites materiales al constituyente, porque para que una constitución tenga esta denominación, para que sea tal, debe respetar los elementos que son inherentes al constitucionalismo. Y estos, desde las revoluciones atlánticas, desde el siglo XVIII, son la soberanía, el reconocimiento de la soberanía popular, la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y al Estado de Derecho. En caso de que una Constitución no respetara estos requisitos, no recogiera estos contenidos, quizá sea una norma fundamental, quizá tenga la característica de ser la primera de las normas del ordenamiento, pero está claro que no será una Constitución democrática, sino que, en palabras de Jelinek, esta Constitución sería un despotismo de apariencia constitucional. Por eso tiene todo el sentido que la ley 21.533 de 23 de enero imponga, entre otros requisitos, a los constituyentes el respeto a las exigencias que acabo de mencionar. Desde el punto de vista formal, hay que reconocer que ningún proceso constituyente está al margen del derecho. Por muy espontáneo que el procedimiento sea, siempre hay que establecer previamente quién decide, esto es, la forma de elegir a quienes componen la Asamblea Constituyente y la manera en que el pueblo participa en la decisión final. En segundo lugar, cómo se decide, esto es, la forma en que dicha Asamblea delibera y adopta acuerdos. En definitiva, el constituyente, al igual que los poderes constituidos, está sometido a derecho. No es fácil distinguir si este requisito es un requisito de carácter sustancial o meramente formal. Ahora bien, es claro que se trata también de una exigencia ligada al principio democrático, porque el principio democrático impone obediencia a la ley que nosotros mismos nos hemos prescrito. Bien, volviendo a las exigencias a que el principio democrático impone al constituyente, quizá pueda ser útil partir de los requisitos que el procedimiento democrático impone a cualquier tipo de procedimiento cuando las normas son elaboradas por un órgano de naturaleza colegiada y representativa. Este es el caso, evidentemente, de los parlamentos, pero también de las asambleas constituyentes. Y a la hora de aproximarnos a este problema, conviene señalar que la finalidad de cualquier procedimiento democrático es conseguir la integración de todos los miembros del órgano que tiene que tomar la decisión en una sola voluntad. Bien, para conseguir esta finalidad de integración es preciso respetar unos requisitos mínimos que desde los primeros manuales de derecho parlamentario se condensaban en tres reglas. En primer lugar, el respeto a la regla de la mayoría. En segundo lugar, el respeto a los derechos de la minoría.
y, en tercer lugar, el respeto al principio de publicidad. Bien, estos requisitos que acabo de mencionar, cuando se aplican a la elaboración de una Constitución, tienen que adaptarse. Se hacen quizá más exigentes porque la Constitución, para ser norma de las normas, debe de contener el pacto social en que los ciudadanos establece quién manda, cómo se manda y para qué se manda. Para que la Constitución cumpla este papel fundacional de todo el sistema, es preciso que las tres exigencias que acabo de mencionar se acentúen. En primer lugar, es preciso revisar la regla de la mayoría para que la Constitución perdure, para que la Constitución sea una norma estable. No puede expresar únicamente la ideología de la mayoría. En otro caso, si la Constitución fuera solamente la expresión de un sector de la sociedad, se corre el riesgo de repetir la experiencia del siglo XIX. No conozco muy bien lo que ocurrió en Chile en el siglo XIX, pero puedo decir que en España fue un sucederse continuo de constituciones, porque la dinámica era siempre la misma. La Constitución recogía solamente la ideología de un sector de la sociedad, moderados o progresistas. El partido contrario quedaba al margen de la elaboración de la Constitución. Cuando este partido minoritario, sin embargo, ganaba las elecciones o se hacía con el poder a través, a veces, de un golpe de Estado, se veía obligado, por lo tanto, a romper el texto constitucional anterior y elaborar una nueva Constitución que tampoco satisfacía las exigencias, las expectativas perdón, ¿se me estaba oyendo? Perfecto, Sí, perfecto. profesora. Vale, es que me ha entrado la duda, vuelvo otra vez, vale. La esperamos, no se preocupe. Porque yo no les puedo ver a ustedes y entonces me entra una sensación de que el sistema no funcionaba. Vale. Bien. No se preocupe, profesora. Vale, No gracias. hemos perdido conexión con usted. Vale. Bien, pues entonces, para que la Constitución sea Constitución perdurable, para que la Constitución sea una norma estable, es necesario que recoja consenso. La Constitución debe recoger las reglas que permitan la alternancia del poder. En definitiva, la alternancia en el poder es quizá el eje del sistema democrático. Una Constitución debe permitir lo que Popper en su momento definía como la espina dorsal de la democracia, es decir, que se pueda cambiar a la mayoría sin derramamientos de sangre. ¿Esto qué significa? Que se invierte la regla de adopción de acuerdos, que es normal en un sistema democrático. En un sistema democrático la regla general es la mayoría simple y excepcionalmente se exigen mayoría cualificadas. En el caso de la elaboración de una Constitución, la regla excepcional, es decir, la exigencia de mayorías cualificadas, se vuelve la regla general y la regla general, la mayoría simple, se vuelve, sin embargo, excepcional. Hay que reconocer que esta manera de concebir la mayoría atribuye a las minorías una capacidad de influencia mucho mayor de la que tienen un procedimiento legislativo ordinario. Evidentemente, al elaborar una Constitución, este poder de la minoría se traduce casi en una capacidad de veto con respecto a aquellas disposiciones fundamentales que no satisfagan a su ideario o a sus expectativas. Bien, a la hora de aprobar una Constitución, y en otro orden de cosas, conviene recordar también la conveniencia de que participe el pueblo en el procedimiento con la aprobación o el rechazo de la Constitución en el referéndum final. Sabemos que este requisito no es siempre necesario para la aprobación o para la reforma de la Constitución. Ya hemos visto cómo la Constitución de la República Federal Alemana nunca ha sido sometida a referéndum y como en casi todos los países, incluido el mío, se pueden reformar aspectos no sustantivos, no fundamentales de la Constitución, solo por acuerdo entre las cámaras. Ahora bien,
someter una constitución a votación popular tiene muchas ventajas que no conviene desconocer. El hecho de que el pueblo participe en la aprobación de la Constitución produce como resultados positivos que los ciudadanos se van a sentir más identificados con la norma fundamental y además va a dar un mayor fundamento a la supremacía normativa de la Constitución, porque permite distinguir más claramente cuál es el poder constituyente, es decir, el soberano, el pueblo, y de los poderes constituidos, como por ejemplo es el Parlamento. Bien, el segundo principio que conviene revisar son las reglas que se refieren a la participación. Evidentemente, cuando se habla de participación, esta se refiere a todos los miembros que componen la Asamblea Constituyente, lo que incluye y da derechos a la minoría. Pero en el caso de una norma fundamental, es deseable también contar con la participación de grupos sociales que no están presentes en la Asamblea, sino que son grupos que tienen representación en la propia sociedad. Está claro que cuanto mayor sea la participación de estos grupos en la elaboración de la Constitución, mayor será la legitimidad de la norma. Ahora bien, tampoco conviene olvidar que incrementar y abrir la participación a toda la sociedad también, como he dicho antes, entraña riesgos. Evidentemente, es preciso tener en cuenta dos ideas principales o partir de dos premisas. En primer lugar, no hay que olvidar que la democracia contemporánea no es solo representativa, pero es eminentemente representativa. La participación de grupos sociales que no han pasado por las urnas es conveniente, pero no cabe olvidar que este tipo de agrupaciones solo expresan la opinión de sus integrantes. Suele ocurrir, además, que los miembros de estos grupos son muy activos y pueden dedicar a la participación un tiempo del que no disponen la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esta mayoría silenciosa a veces no puede o no quiere participar en el proceso de toma de decisiones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, sin embargo, han votado y han confiado la defensa de su ideario a sus representantes en la Asamblea Constituyente. La segunda idea que yo considero necesario no perder de vista es que la participación no puede ser un obstáculo que impida la toma de decisiones. Es importante abrir el proceso para captar ideas, pero también es necesario que la Asamblea pueda actuar en tiempo y en forma conforme al mandato recibido por quienes les han elegido. La publicidad es otra de las reglas o de las exigencias que la democracia impone en el procedimiento de elaboración de cualquier norma y también se refiere a las constituciones. Lo que ocurre es que cuando se elabora una constitución, la publicidad no solamente se refiere a la publicidad de las sesiones, a la publicación de los acuerdos o de lo que han dicho quienes participan en el debate. Hay muchas formas contemporáneas de transparencia que hacen posible que los ciudadanos conozcan lo que están haciendo sus representantes y a partir de este conocimiento puedan exigir responsabilidad a la gestión de quienes están en las asambleas constituyentes. En definitiva, la transparencia permite la dación de cuentas. Ahora bien, a la hora de establecer instrumentos de transparencia también conviene ser prudentes. En primer lugar, cualquier instrumento de transparencia tiene que ser efectivo y no mera apariencia. A veces, con la idea de transparencia, se perjudica el conocimiento de lo que está ocurriendo en la Asamblea Constituyente porque en determinadas ocasiones puede suceder
que la información sea excesiva. En segundo lugar, conviene recordar que lograr un consenso, tejer acuerdos, exige a veces compromisos y cesiones que pueden ser impopulares, al menos a corto plazo, es decir, mientras se están forjando. ¿Esto qué significa? Significa que un exceso de transparencia puede ser un obstáculo para que la Constitución sea lo que debe ser, esto es, un pacto fundacional. Bueno, pues con esto doy por concluida mi intervención y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesora Viglino. Disculpen que esté sin cámara, pero estamos con un problema técnico acá. Profesor Kamer-Casor tiene la palabra. Muy buenos días, Francisco, Paloma, siempre un gusto estar acá presente junto a ti en un foro. Quiero abordar un tema que ya algo se mencionó en la intervención anterior, que es lo referente y muy ligado a lo que son los procedimientos constituyentes, que es el tema del consenso constitucional. ¿Por qué quiero asociar esta materia del consenso constitucional con los procedimientos? Porque estimo, como primer gran asunto en la exposición, que el problema constitucional en Chile es un problema de consenso constitucional. Cabe recordar que el consenso no es aprobar algo, sino que aceptar y compartir con otros los resultados. ¿Ah? Y eso a nivel constitucional es muy relevante porque posibilita la vigencia en el tiempo de una constitución. Y además genera una capacidad de adaptación de ella pese a los cambios sociales. Eso es muy relevante en la estabilidad de los sistemas constitucionales. Curiosamente, es el problema que aqueja a la actual constitución vigente en Chile de 1980, pero también aquejó a el proceso constituyente del 2022. Es decir, es curioso que una constitución que se originó autoritariamente y una constitución que se originó democráticamente coincidan desde el punto de vista de la falta de consenso constitucional. Pese a que la propuesta constitucional del 2002, un poco tomando lo que decía Paloma, se basó en un purismo desde el punto de vista de la legitimidad formal. ¿Ah? Fue tremendamente estricta, ortodoxa, desde el punto de vista de lo que fue la legitimidad formal, en línea con lo que ha sido varias constituciones que se circunscriben a la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Por lo tanto, ese purismo de la legitimidad formal no asegura necesariamente, eso es bien relevante, un consenso constitucional. Ahora, ¿cuál fue el problema de consenso constitucional de la propuesta constitucional de 2022? Primero, cabe recordar que tiene su origen en un acuerdo parlamentario que se denominó de la paz social y la nueva constitución, que fue suscrito el 15 de noviembre de 2019. Y eso posibilitó la reforma constitucional de diciembre de ese año, que creó un mecanismo que no estaba en la actual constitución, que es un procedimiento especial para elaborar una nueva constitución. Por lo tanto, a partir de ese acuerdo y esa reforma constitucional se abre en nuestro país nuevamente lo que se denomina en la doctrina, Carlos de Cabo, me acuerdo que hablaba de tiempo constitucional o momento constitucional. Ahora, acá se utiliza o se utilizó un mecanismo especial que se denominó como órgano constituyente Convención Constitucional. Esta convención, que
reproducía el número de la Cámara de Diputados, tenía 155 miembros, tenía en primer lugar una legitimidad democrática de origen. Eso es importante, pero muy relevante, que generó una sobrerepresentación de los independientes y de los pueblos originarios. ¿Ah? Eso genera una distorsión del punto de vista de lo que fue la composición de esa asamblea, y en consecuencia trajo como resultado la subvaloración de la participación o dirección que generaban dentro de ella los partidos políticos chilenos. Fue paritaria, que fue importante eso, pero dentro del punto de vista de la composición, y eso es muy de la mano también de los procesos del constitucionalismo latinoamericano, se generaron liderazgos identitarios, donde se planteó una especie de legitimidad carismática, de superioridad moral y cultural en los discursos que se generaron dentro de lo que era esa composición de la Convención Constitucional. Por lo tanto, hay que poner de manifiesto que, si bien tiene una composición democrática, la configuración genera una perspectiva identitaria y anómala desde el punto de vista de la representación de lo que es la sociedad chilena. Ahora, el funcionamiento, y esto es bien clave para lo que generó producto posteriormente respecto del anómalo consenso constitucional, se determinó a través de comisiones temáticas en las cuales se trataban los diversos temas de la propuesta constitucional, y luego esta tendría que ser ratificadas por el Pleno, ¿cierto? Y en las comisiones, y eso es bien importante, operaba una mayoría solamente para aprobar Profesor Camel Casor, se desactivó su micrófono. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Ya. Muchas gracias, René. Y en ese contexto de las comisiones que operaban por mayoría, se generó un espacio de militancia identitaria. Eso fue muy relevante, donde las izquierdas, eso es bien relevante, porque aquí cito a el filósofo español Gustavo Bueno, que tiene un libro bien interesante que habla de las izquierdas indefinidas y definidas, ¿ah? Y que estaban muy presentes desde el punto de vista de la configuración de esas mayorías dentro de lo que era cada una de las comisiones. Fueron generando una especie de microclima desde el punto de vista de los contenidos que fueron desarrollando y discutiendo y aprobando finalmente la comisión. Luego, lo que aprobaba la Constitución, la comisión, pasaba al Pleno, pero el Pleno tenía que aprobar finalmente esto por 2/3, es decir, los 2/3 de los 155 integrantes. Y eso, obviamente, dificultaba fuertemente los acuerdos. Cabe recordar que la propuesta inicial, por ejemplo, de la Comisión de Medio Ambiente, o la propuesta inicial de sistema político que se presentó al Pleno, fue prácticamente rechazada en su totalidad. Por lo tanto, ese microclima de las comisiones no se reflejaba posteriormente en el Pleno de la Convención. Por esta razón, este funcionamiento siempre generó una tensión con el encuadre procedimental, ¿ah? Y esa tensión era que siempre se trataba de saltar lo que era el mecanismo preestablecido en la reforma que había habilitado el proceso constituyente. Se trató en su momento de cuestionar los 2/3 en su momento de lo que era el funcionamiento de la convención, y luego se planteó la tesis dentro de un contexto, y se autoproclamó la propia convención como poder constituyente originario, de una hoja en blanco. Por lo tanto,
la capacidad que tenía la convención era una capacidad de decisión bastante ilimitada, y no respondía a la juridificación que había realizado previamente la reforma constitucional. ¿Ah? Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Y esto es lo importante, y para luego abordar brevemente la propuesta del 2023. Se generó, en primer lugar, un consenso constitucional deficitario, ¿cierto? Que subrepresentó a la ciudadanía, cuya composición era muy distinta a la que existía al momento de la elección de los convencionales. De ahí que el consenso de los tercios de la convención no se vio reflejado en el resultado electoral del plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre. ¿Cierto? Sorprende que una asamblea democrática representativa que alcanza un quórum altísimo de 2/3, posteriormente en un plebiscito de salida, es derrotada la propuesta constitucional por un rechazo del 62% de los ciudadanos, ¿cierto? Es curioso, no se entiende esa dicotomía que se genera en ese resultado. En resumidas cuentas, a mi parecer, en el proceso 2022 hubo un fallo en el procedimiento constituyente, que generó finalmente un consenso constitucional deficitario, constatándose en las propuestas, si uno analiza el articulado de la propuesta, varias de las denominadas falsas vías de consenso constitucional, que se desarrollaron muy bien en España. A propósito, hay un libro del profesor Óscar Alzaga que la analiza a propósito del pacto constituyente español. Si uno analiza la propuesta, habían varias falsas vías de consenso constitucional. Entonces, ahí se genera una disfuncionalidad desde el punto de vista del contenido, que es producto de un procedimiento que no se atuvo a lo que era una deliberación estrictamente democrática y pluralista y que representara a la sociedad chilena. Ahora, el proceso constituyente de 2023, teniendo en cuenta la experiencia ya narrada, el desafío, obviamente, de este proceso constituyente es converger a un sólido consenso constitucional, ¿cierto?, que posibilite una ratificación ciudadana del texto del plebiscito de esa ley. Creo que el gran desafío desde el punto de vista de este nuevo proceso que Francisco lo denomina 3.0. ¿Cierto? ¿Cómo podríamos caracterizar este nuevo proceso? Tiene su origen también en un acuerdo político que se llamó Acuerdo por Chile del 12 de diciembre de 2022, que crea un nuevo encuadre procedimental en la reforma constitucional recientemente aprobada el 17 de enero de 2023, que agrega nuevos artículos del 144 al 161 de la actual Constitución de 1980. Y esto es muy importante. El Congreso Nacional chileno, a diferencia del proceso anterior, no pierde el control de este procedimiento como poder constituyente derivado. Eso es muy importante y por esta razón, precisamente, en el artículo 154, curiosamente, se fijan 12 bases institucionales y fundamentales de contenidos que el texto que debe aprobar el Consejo Constitucional a través por vía de la Comisión de Expertos no puede omitir o no puede transgredir. Y para reforzar esto, curiosamente, se crea un comité técnico de admisibilidad compuesto por 12 juristas, que fue designado también por el Congreso Nacional, que velen por la fidelidad del cumplimiento de estas 12 bases y principios fundamentales que no pueden ser preteridos por la propuesta constitucional. Ahora, ¿cuáles son los órganos que intervienen en este proceso 2023 y cuáles son las fuentes de legitimidad de ello? Porque esto es muy importante desde el punto de vista del procedimiento. En primer lugar, hay un Consejo Constitucional, ¿cierto?, de 50 miembros, paritario, que iniciará sus sesiones el próximo 7 de junio. Este Consejo Constitucional tiene una legitimación democrática
directa. El próximo 7 de mayo se van a elegir a sus 50 integrantes y refuerza, y eso es una gran diferencia con el proceso anterior, la representatividad de los partidos políticos, que ya no pierden el control del proceso ni en la reforma constitucional del Acuerdo por Chile que se generó anteriormente. Los 50 miembros, además, estarán representados por representantes de los pueblos originarios, que se elegirán en proporción al número de votos. ¿Ah? A diferencia del anterior, son miembros que se podrían agregar a los 50 vigentes, pero su representatividad va a estar asociada por el cumplimiento de estándares de resultados electorales. Ahora, además hay una comisión experta de 24 miembros que es paritaria y que ya comenzó sus sesiones el pasado 7 de marzo y aprobó en el día de ayer lo que vendría a ser la estructura o partes de lo que sería el anteproyecto que tiene que elaborar esta comisión de expertos para que el Consejo Constitucional lo apruebe en definitiva o discuta su contenido. Esta comisión experta hay que mencionar que tiene una doble legitimidad, que podría ser una legitimidad que se denomina derivada, porque son designadas sus integrantes por los integrantes del Congreso Nacional, 12 fueron designados por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados, y además la legitimidad está también en su expertise, que se confía, ¿cierto?, que estas personas tienen las cualificaciones técnicas necesarias para poder desarrollar una propuesta constitucional coherente. Y también tiene una legitimación deliberativa. ¿Por qué? Porque el anteproyecto que va a presentar esta comisión experta va a ser discutido con los consejeros constitucionales. ¿Ah? Y eso es bien importante porque en última instancia va a haber una rica interacción entre el funcionamiento de lo que es el Consejo Constitucional y la comisión experta. Y finalmente, la otra fuente de legitimidad está en relación a la participación ciudadana, ¿cierto?, que considera también audiencias públicas y la posibilidad que dentro de un mes que se va a habilitar se presenten iniciativas populares de normas, ¿ah?, para los efectos de una mayor transparencia y participación de propuestas ciudadanas. ¿Qué podemos concluir en esta breve exposición? A mi parecer, se trata de un diseño de procedimiento constituyente que, aprendiendo de la experiencia anterior, eso es bien importante porque hay muchos testimonios de la experiencia anterior, combina, a mi juicio, una triple vía de legitimidad: representativa, experta y también ciudadana, que además la ciudadanía genera un cierre del procedimiento a través de un plebiscito ratificatorio con voto de carácter obligatorio. A mi juicio, si se articula bien esto y se logra el necesario equilibrio, que esto es bien importante, entre la tradición constitucional chilena y los desafíos que demanda el futuro, Francisco mencionó varios de ellos en su intervención, a mi juicio va a generar el indispensable equilibrio, que es el gran dilema o la gran paradoja del constitucionalismo contemporáneo, que es la relación entre constitución y democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Kamer-Casor. Muy claras ambas exposiciones para el punto de nuestro primer panel.
Si alguien desea hacer alguna pregunta, el chat está abierto. Por razones técnicas hemos deshabilitado el audio, así que en caso de que no las hubiera, vamos al receso. Les dejamos la palabra. Igualmente, ambos expositores pueden complementar los puntos que estimen convenientes. No sé si alguno de los otros panelistas invitados que tenemos acá presentes, la profesora Tania Buch o el profesor Francisco Zúñiga, quisieran hacer algún comentario también. La profesora Tania Buch tiene una pregunta que procederé a leer. Dice, yo quisiera preguntar al profesor Casor si no teme que la falta de legitimidad del Congreso se traslade al proceso constituyente. Profesor. A ver, gracias Tania por la pregunta. A ver, sí, el Congreso Nacional tiene bajos índices de popularidad. Yo creo que también se circunscribe a lo que dice Paloma, también mencionó en su exposición, de la crisis de la política, ¿cierto? La crisis de la política, si uno constata el funcionamiento de los parlamentos o congresos de los países del mundo, todos tienen bajos índices de popularidad. Pero debemos creer en la democracia representativa. Ahora, el Congreso, desde el punto de vista de su composición, es un Congreso que es pluralista. El Acuerdo por Chile lo pone en evidencia y es un Congreso que fue electo hace no mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que la capacidad de adopción de acuerdos y de generar una funcionalidad, un encuadre procedimental, habilita un proceso. Yo creo que tiene la posibilidad o la legitimidad habilitadora. De punto de vista de lo que sería un mecanismo a través de este triple elemento de legitimidad, que a mi juicio no afectaría esta falta, más que de legitimidad, una falta de popularidad desde el punto de vista de arraigo de la perspectiva de los ciudadanos. Los ciudadanos, además, bien sabemos, el ciudadano que está desinteriorizado políticamente, despolitizado, y en la cual obviamente le cuesta conectar con los procesos políticos. Un ejemplo de este proceso constituyente 2023, porque hay poco conocimiento, curiosamente, y poco arraigo todavía en la ciudadanía. Yo creo que habilita, y la habilitación yo creo que es fructífera desde el punto de vista de lo que va a ser estos mecanismos de la nueva Constitución. Muchas gracias, profesor Camcaso. Dejamos abierta la caja de preguntas. Sí. Bueno, en vista de que no hay más interrogantes por ahora, agradecemos nuevamente a la profesora Paloma Viglino y al profesor Camcaso. Iniciaremos un breve receso. Seguirá la conexión en línea, pero para volver a las 11 con el panel Bases de una nueva Constitución desde los constitucionalismos del siglo XXI, con la profesora Ana Micaela Alterio del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el profesor Eric Eduardo Palma de la Universidad de Chile y moderadora la profesora Tania Buch Ventur de la Universidad Andrés Bello. Nos vemos a las 11. Muchas gracias, hasta luego. Chao, nos vemos.